comienzo a la presente edición del programa Mapa Fiscal Impuestos Provinciales 360, donde intencionalmente vamos a incorporar como tema principal la presencia digital en el impuesto sobre los ingresos brutos. A los efectos de iniciar el debate con el invitado especial que tenemos el día de hoy, como así también con las distintas autoridades que nos están acompañando a medida que avanza el ciclo del presente programa. Tenemos el gusto de contar con el doctor Julián Martín, quien es el director de la obra que se acaba de publicar en la editorial de Repar, Negocios Fitness y Tributación, Negocios Digitales. Tuve el placer de sumarme en un artículo que publicamos en dicho suplemento, donde efectivamente buscamos dar el puntapié inicial al debate presencia digital en el impuesto sobre los ingresos brutos, donde, sin pretenderlo, creemos que desarrollamos un artículo donde seguramente para muchos va a revolucionar la materia de liquidación, porque indefectiblemente hay una realidad en la República Argentina, que es la presencia digital y la superación, básicamente, de lo tan trillado y tan conocido como el sustento territorial en base al artículo 1 del convenio multilateral. Pero sin más, le voy a pasar la palabra al doctor que me acompaña, un amigo de muchos años, de mucha trayectoria, oportunamente estuvo dirigiendo programas de posgrados en las universidades, en todo caso luego nos comentá Julián, donde también fue invitado, y de alguna manera todo eso derivó en el producto que se está publicando en el Repar y que él es director, como lo mencioné, y que me gustaría, Julián, que nos hagas una reflexión de toda esta suerte de negocios digitales que se están implementando en el mundo y en la República Argentina, claro está, con relación a la tributación, al tratamiento tributario de cada uno de ellos. Así que muchísimas gracias, Julián. Es un honor tener la palabra. Bueno, José, un placer. Realmente agradecido por la invitación. Un gusto estar acá para poder transmitir en breves palabras qué es lo que se pretendió a través del trabajo que Repar distribuyó en el mercado. Sinceramente, lo considero que es un trabajo inédito, desde el punto de vista de lo que trata y cómo lo trata. Digamos, lo que voy a tratar de hacer es una breve introducción de qué se está hablando conceptualmente cuando hablamos de tributación en operaciones fintech o negocios digitales. Pongamos un eje de tiempo para que todos entendamos. Siempre los ciudadanos nos manejamos con el dinero que teníamos en el bolsillo o teníamos en el banco. Pero a partir de la pandemia, si ustedes recordarán, la gente no quería recibir el billete porque se había informado de que podía contener COVID. Entonces, la gente en ese contexto, estamos hablando 2019 y 2020, esquivaba el dinero físico. Y yo les diría que, a ver, si bien las empresas que se dedican, básicamente, que son las que están en esos celulares que dan servicios de pago, porque concretamente en el fondo el dinero lo tenemos, llamémosle, en el celular, y a través del celular, con la aplicación que hayamos utilizado, el nombre que sea, le pagamos o transferimos o tomamos la decisión que queremos, con la diferencia que en vez de hablar de el físico, hablamos de que
el mismo dinero está guardado, llamémosle digitalmente. Eso, aunque ustedes no crean, fue un antes y un después que permitió la explosión de estos medios de pago y que lógicamente, han crecido tanto acá en Argentina como en el mundo, y las que han crecido en Argentina se han expandido regionalmente. Y estas son, yo les diría, este es un negocio de el mercado fintech, que mercado fintech, cuando hablamos, es tecnología en la actividad financiera, que es justamente esto, la tecnología en la actividad financiera, que es en el manejo del dinero. Y a partir de ahí, estas mismas empresas también pueden dedicarse a prestar dinero, por ejemplo, como para plantear un ejemplo, a personas que no califican para ir a un banco, porque la carpeta no se los permite, porque están fuera del sistema o lo que sea. Y yo lo que voy es, este es el inicio, este tipo de empresa. A partir de ahí, muchísimos negocios se han desarrollado teniendo como raíz la digitalización. Por eso hablamos de fintech, llamaría esto el arranque, este es el puntapié inicial, y después infinidad de negocios que en sí son digitales en el servicio, por ejemplo, un banco digital, una compañía de seguro digital, o finalmente, y ya para dar la introducción al tema, están empresas que no son digitales per se, pero sí utilizan los canales digitales para vender. Y ahí es donde el amigo Alaní tiene mucho para opinar, porque hay muchísimo debate con todas las provincias, porque lógicamente se cambió el chip y todas quieren llevarse la parte de la torta. Efectivamente, Julián, un poco ahí nos sumamos a la obra, al suplemento de negocios digitales, abordando la materia impuestos provinciales, algo que lo hemos hablado más de una oportunidad a través de posgrado, de cursos de posgrado que más invitado más de una vez a participar. Y bueno, y ese material que de alguna manera oportunamente fue elaborado para ese curso de posgrado, donde claramente lo conocían el alumnado, bien, quién accedía a ese tipo de capacitación superior, por así decirlo. Cuando me invitaste a hacer este artículo en tu suplemento o en el suplemento que vos dirigís, dije, bueno, vamos a ponerlo acá. Seguramente va a hacer mucho ruido, seguramente va a llamar la atención, pero es una realidad. Pienso, vos también como docente, pienso un poco en el docente, ¿no? Que hoy por hoy está dando la materia. Qué difícil debe ser enseñar el convenio multilateral y hablar del sustento territorial. Invito al docente de facultad a tratar de hacerse del artículo. No porque lo haya escrito yo ni porque forme parte de tu obra, Julián, pero no es hacer cosa que un alumno lo conozca, lo vea y te plantee esta suerte de lo que de alguna manera empezamos a denotar y trato de marcar en el mismo sobre la eliminación del sustento territorial. Este suplemento, en realidad, yo le diría que para todos los posgrados, para todos los cursos que se dan en la materia y para el asesor fiscal, yo no digo que es imprescindible, pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque se parte desde el entendimiento de qué son justamente todos estos negocios digitales y fintech, que es lo que antes mencioné, pero con un mayor grado de profundidad. Después se analizan, que esto es lo importante, los principales temas tributarios de una empresa de negocios digitales, que son los famosos proveedores de servicios de pago, que son estos
estas empresas que lo que hacen es, ustedes cargan el dinero en el celular y a partir de ahí después pagan y la economía está funcionando de esa forma, pero esto, lo más importante es, si no se entiende el negocio, nunca se puede entender el marco tributario. Esta es la esencia. Si no, hacemos agua. Y se explica muy bien por parte de quien realiza el trabajo, Juan Escarzo, todos los, llamémosle, los ítems en materia fiscal que forman parte de lo que sería, digamos, la barrera tributaria que debe pasar un negocio de estas características. Como dije, está la introducción, el análisis de un negocio en particular. Después está el análisis de algo que es muy importante y que les diría, desde mi punto de vista, todavía no está resuelto, que es el tema de muchos negocios digitales que se prestan desde el exterior. Hago un planteo simple y es Netflix. Bueno, cuando se paga el exterior, hay que retener impuestos a las ganancias. Bueno, como digo, Netflix, hay infinidad de sujetos del exterior que tienen una actividad económica en el país, se llevan dinero y la pregunta del millón es, ¿ese pago por el uso de una aplicación en la Argentina tributa o no tributa? Y les diría, empecemos desde el fallo Amadeus, que hace mucho que nació, a la fecha han pasado más de 15 años y a partir de ahí Flavio Penimpede, que ha escrito sobre el tema y ha hecho muy buen desarrollo en todo lo que es la tributación internacional, la visión de la OCDE y cómo él como tributarista lo ve. El anteúltimo tema es el relacionado con José, que excelentemente, como siempre, el dominio del tema lo ha plasmado de una forma muy clara, de manera de que la gente entienda la historia del sustento que antes era territorial y ahora es digital. Y como dije, los fiscos se pelean todo por comer de la torta. Eso se lo dejo a José para que lo pueda mencionar en su desarrollo. Y el último punto, por Victoria Romeo, está muy interesante para aquellos que analizan la tributación regional, que básicamente hoy todas las empresas de este tipo ponen un pie en Argentina, lo desarrollan, pero ya están pensando en expandir Brasil, México y otros países de Latinoamérica. ¿Y cuál es el impacto tributario y regulatorio que aplica en cada país? Fundamental saber, porque hay países que son más caros, más baratos, temas de retenciones, etcétera. Bueno, el desarrollo que ha planteado esta chica Victoria es muy interesante para tomarlo en cuenta. Síntesis, creo que es un material fundamental para utilizar en el mercado, en todo el ámbito académico como en el ámbito laboral. Bien, y está tu parte de que puedas mechar justamente el quid de la cuestión en esta materia de lo que el sustento digital representa y los dolores de cabeza que representa. Bien, perfecto. Un poco voy a repasar los títulos del artículo para que más o menos la audiencia entienda cómo encaramos esta suerte de la extinción del sustento territorial vía presencia digital. Ese es el título básicamente, donde arrancamos con la presentación. El impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto peligroso. Y cuando hablamos de peligroso, todos conocerán la frase que dice, el que paga mal paga dos veces. Pero en ingresos brutos, como siempre lo he dicho, puedes pagar 2, 3, 4, 5, 24 veces mal en la medida en que hayas distribuido mal la base impositiva
en los términos del convenio multilateral. Bien, esa base impositiva que, como dice bien Julián, todos los fiscos pretenden la mayor parte posible. Y eso está basado a través del sustento territorial al momento de que yo por algún motivo sea contribuyente de una jurisdicción por presencia digital y no lo haya advertido y esté pagando de manera indebida el impuesto sobre los ingresos brutos. Por eso es que lo llamamos un impuesto peligroso, porque puedo pagar más de una vez en la medida en que cada fisco pretenda su posición en base a la presencia digital. Fuimos categóricos al determinar como el veterano sustento territorial de la batalla del siglo pasado, ¿no? Al sustento territorial. Veterano porque, como todo veterano de guerra, pasó la guerra. ¿Cuál era la guerra? Era la de poder justificar frente al árbitro, que es la comisión arbitral y plenaria, de que yo no soy contribuyente de una determinada jurisdicción porque no se cumple lo previsto por la ley, lo previsto por el convenio multilateral, el tener un efectivo gasto en dicha jurisdicción. Esa era la postura que el contribuyente más de una vez pudo avalar frente a las autoridades, frente a los árbitros del convenio multilateral, y que esto ya no sucede más, ya no se logra más, porque todo entra vía presencia digital. Pasamos de una cuestión básicamente probatoria, por así decirlo, a una cuestión más superflua, más es como estar sin estar, y esta es una realidad desde el punto de vista de que hoy gobierna o hoy representamos a empresas que son digitales, a empresas que operan en comercios, operan en mercados sin estar situado en el mismo, ¿bien? Por eso es que llamamos el veterano sustento territorial, que es aquel que seguramente muchos de ustedes tienen en cuenta. El precámbrico sustento territorial, acá un poco jugamos con la historia del universo, ¿bien? Cuando hacemos referencia a esta faceta geológica, que fue la más larga de todas, bien, según la historia, y yo creo que sí, el sustento territorial situado en base a lo que sería una suerte de el efectivo gasto, fue lo que más duró. Bien, la materia convenio multilateral arrancó no, por dar una fecha de inicio, en el año 1977 data la legislación que hoy por hoy tenemos vigente. Si bien hubo acuerdos anteriores, pero por poner una fecha, pongamos el año 1977, está a punto de cumplir 50 años el convenio multilateral, y claramente aquello que hacía referencia a que efectivamente tenía que tener un gasto en una jurisdicción para ser contribuyente en la misma, fue la parte más larga de la historia del convenio multilateral. Pero todo esto ha cambiado. Hubo una transición, bien, que es esa transición geológica, donde también nos referimos al artículo que no es otra cosa que la resolución 83 del 2002 de la Comisión Arbitral, donde de alguna manera empezó a darle lugar a la materia de la distribución de base a las operaciones concertadas a través de medios electrónicos. Bien, estamos hablando del año 2002 hasta que en el año 2021, no mucho atrás y un poco considerando todo lo que había sucedido, lo que sucedía a nivel mundial, con la pandemia, claro que sí, también considerada, apareció esta suerte de la presencia digital reglamentada por la Resolución General 5 del 2021, y ahí ya no dejó ninguna duda, bien, de la aplicación de cómo, de la intención de los árbitros del convenio, de que deberíamos o debemos dejar de lado, bien, este sustento territorial en base al gasto para darle lugar al sustento territorial en base a la presencia digital y a lo que conlleva eso, ¿no? A atribuir los ingresos al domicilio del adquirente. Por eso es que en la obra separamos 3 etapas del sustento territorial. Bien, una primera etapa donde claramente se tenía en todo tipo de operaciones, se tendría que cumplir el gasto
que da sustento territorial, una segunda etapa donde convivió el gasto, dependiendo del tipo de operaciones, cómo se había concertado, el gasto para dar sustento territorial y las otras operaciones concertadas a través de medios electrónicos, esta suerte de atribuir los ingresos al domicilio del adquirente, bien, y esta suerte de presunción, bien, presunción que establecía la resolución 83 de 2002, de tener un gasto en la jurisdicción de donde provenía el pedido, por así decirlo, la compra o la contratación del servicio, y la actualidad, la presencia digital, bien, a partir del 2021, por aplicación de la resolución 5 del 2021 de la Comisión Arbitral. También advertimos sobre un aspecto que también entiendo que es importante, que es el consenso fiscal, y denominamos la ley que nació muerta, el consenso fiscal 2017, y esta es una realidad. Se terminó derogando con el consenso fiscal 2021 y muchas cuestiones, por no decir casi todas, previstas en el consenso 2021 fueron incumplidas, cuyo incumplimiento fue avalado por el consenso fiscal 2021, ¿bien? Por eso es que decimos una ley que nació muerta porque era de difícil aplicación, porque indefectiblemente todo lo que preveía el consenso fiscal 2017 era a favor del contribuyente, y terminó, y la historia advierte que terminó toda esta suerte de acuerdos a favor de los fiscos y en contra de los contribuyentes por aplicación, entre otras cuestiones, de la presencia digital, ¿bien? Y claramente, porque lo que está dando vuelta en el ambiente es la inseguridad jurídica, sin lugar a duda, porque una cosa es tener la efectiva certeza de cuando tengo un gasto y otra cosa es hablar de la presencia digital y todas esas estipulaciones que prevé la 5-2021, que parecería ser que por el mero hecho de operar a través de medios electrónicos tengo presencia digital en las 24 jurisdicciones del país. Por último, traemos a consideración como prueba, como bien se dice en el artículo, como botón, un botón que determina una prueba, bien, por así decirlo, como decían nuestras abuelas, de esta suerte del análisis de una resolución de la Comisión Arbitral avalada y confirmada por la Comisión Plenaria, la resolución de la Comisión Arbitral 15 del año 2024, bien, donde al analizarla oportunamente, porque esta resolución oportunamente la expusimos en un programa que se dio en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, le dimos como título El sustento territorial vía habilidad e ingenio, bien. Invito a ver el caso, porque ahí vamos a ver cómo el árbitro, la Comisión Arbitral y luego avalada por la Comisión Plenaria, es una suerte de interpretaciones, bien, sobre sobre el efectivo sustento territorial, cuando en realidad en ningún momento en la causa queda demostrado el gasto efectivamente realizado por el contribuyente en la jurisdicción donde pretende que sea contribuyente, bien. Entonces, bajo un título contundente como el sustento territorial vía habilidad e ingenio de parte del fisco, porque en ningún momento se da la categórica representación que demanda la ley para ser contribuyente como el efectivo gasto en la jurisdicción, bien, en base a una suerte de interpretación, el contribuyente termina perdiendo la causa, donde a su vez en la resolución de la misma, y si bien se trataba de periodos fiscales que van del 2009 al 2012, la Comisión Arbitral lo resuelve haciendo referencia a esa suerte de vinculación, bien, esta suerte entre la actividad y el domicilio del adquirente, algo que quedó claro a partir del 2021, pero lejos de aquellos periodos 2009-2012, que es el periodo que se trata en la presente causa. Y esto me da por
como prueba, bien, lo que efectivamente debemos enfrentar como contribuyente. Esta suerte de aplicación de la presencia digital, donde todos operamos a través de la web e indefectiblemente podemos ser, y sin temor a excederme en el término, ser acechado por cualquier fisco local donde se detecte que el domicilio de quien me contrata, que el domicilio de mi adquirente está en su jurisdicción y va a marchar sobre la pretensión fiscal en base al sustento territorial en materia del convenio. Mirá, José, prestando mucha atención a todo lo que has planteado, el caso me lleva una reflexión y es la realidad. A ver, creo que hoy el sustento territorial que conocemos, el tradicional, hoy termina siendo la excepción. ¿Por qué? Porque les diría, por lo menos desde mi punto de vista, los requisitos para que se configure una venta a través de un sustento digital conforme la resolución 521 de la Comisión Arbitral, la realidad es que haya digamos que en ambas puntas, a ver, para ponerlo en palabras sencillas, que el vendedor tenga una página web como para decir estos son los productos y que el comprador tenga medios electrónicos como para decir que él compró desde la jurisdicción donde hizo el clic. Lo estoy poniendo en palabras muy sencillas. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Y la realidad es, creo que los concesionarios de autos deben ser los pocos que venden cuando alguien va, se sienta, lo mira y ahí hay una venta física. El concesionario, no hablo de la terminal, que ya es distinta, pero sacando eso, en la práctica, hoy la mayoría de los negocios se configuran de manera digital, razón por la cual, desde mi punto de vista, de la charla que hoy mencionó José, es clave. Creo que es un momento de tomar reflexión y evaluar qué estamos haciendo y a partir del que estamos haciendo, si hay que hacer cambios y por los periodos no prescriptos, si no hicimos las cosas bien, ¿qué argumento tenemos como para defenderlos? Y creo que José va a tener mucho trabajo ahí. Bueno, es un poco la idea de este programa, ¿no? Esta suerte de un mapa fiscal, de tratar de arribar estos temas que son importantes, que son difíciles, a través de especialistas que nos dan la oportunidad, como así también de invitados de que representan las distintas jurisdicciones, para que de alguna manera no lo vamos a poner a todos de acuerdo, pero sí sepamos por dónde viene la cosa, ¿no? Como profesionales nos tenemos que anticipar y no a posteriori hacer alguna suerte de catarsis, de quejarse, de esperar que esto pase de alguna vez por todas, o dar palabras de esperanza a los clientes, porque en realidad la decisión hay que tomarla ahora y hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, estimado Julián Martín, muchísimas gracias por tu presencia. Te deseo éxito en todas tus actividades, como no, claro está, en el suplemento que acabas de dirigir y publicar a través de la editorial. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, gracias a la editorial. Agradezco a los colaboradores que participaron en el suplemento porque fue un esfuerzo importante, tomó mucho tiempo.
esto no es un mes ni 2 meses, esto ha tomado bastante tiempo y bueno, la audiencia le hace los tributaristas. Espero que el material que se distribuyó les pueda ser de utilidad. Esta es la realidad. Y si no es de utilidad hoy, en algún momento lo será. Por eso, guárdenlo. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Un placer. Un placer. Muchas gracias.